Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Homero Figueroa, vocero del gobierno, pero además director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia de la República, quien le damos la bienvenida y además aprovecharlo para hablar sobre el anuncio del presidente ayer de mantener la tranquilidad de todos los dominicanos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación a uno de mis programas preferidos. Homero, ¿qué tal? Estoy aquí, lo estoy viendo. Este anuncio hecho ayer por el presidente de la República frente a todos los cuerpos castrenses junto con la Policía Nacional y que sin duda lleva tranquilidad, solamente ese anuncio lleva tranquilidad. Imagínate que se haga el operativo como debe ser. Hay que empezar diciendo que si mi memoria no me traiciona, debe ser la primera vez que un jefe de Estado produce un anuncio de este tipo ahí en ese espacio, directamente arengando las tropas conjuntas de policías y militares que salieron desde el día de ayer a partir de las 4 a las posiciones variables que ocuparán en este operativo de seguridad. Sin duda que desde 2013 se ha estado haciendo operativos conjuntos, sí, pero creo que también es la primera vez que un jefe del Estado se compromete directamente, y es el primer mensaje simbólico que debemos atender. ¿Qué significa esto? A diferencia del pasado, porque hay que establecer también las diferencias, que el jefe de Estado indica que esto pasa a ser la prioridad de su gestión cotidiana. Nosotros también estableciendo una diferencia, aceptamos que ha habido una elevación en términos de acciones delincuenciales, las que se conocen como acciones delincuenciales menores, robos, hurtos, ese tipo, las estadísticas que por primera vez, que por primera vez se están llevando de manera ordenada y científica. Ese es otro dato. Es difícil comparar con el pasado porque antes no había un centro consolidado de estadísticas de hechos delincuenciales. Ustedes saben que hemos anunciado la instalación del programa Comstack, que era el sistema que se instaló en la ciudad de New York para contabilizar de manera computarizada y rigurosa los hechos delictivos. Homero, no se puede resolver ningún problema que no se mide, y nosotros lo estamos midiendo, y por eso de manera responsable le decimos a la población que sí ha habido un aumento y por eso amerita una respuesta inmediata para reducir estos eventos. Otra diferencia de este programa es la manera en que se va a ejecutar. La similitud está en que es una operación conjunta entre policías y militares, pero ahí acaba. Lo primero es cómo se van a desplazar esas fuerzas. Hubo un esfuerzo de análisis estableciendo lo que se conoce como mapas de calor, que se realiza, es una cooperación del C5I, que tiene la tecnología para hacerlo. ¿Qué son los mapas de calor? Bueno, la identificación de las zonas de mayor prevalencia de actos delincuenciales, y así podemos optimizar la distribución en el territorio de estas patrullas conjuntas, que además se establecerán en espacios, retenes móviles. No estarán en el mismo lugar porque los hechos delincuenciales no ocurren siempre en el mismo lugar, y los mapas de calor indican las variaciones de incidencia, y así se reconfigurará el mapa de patrullaje. Muy bien. Otro elemento diferenciador, para cederte, Percio, la oportunidad de hacer otra pregunta, es el uso de nueva tecnología. Va a ser apoyado por tecnología, cito. Se van a usar unas torres móviles dotadas de 4 cámaras de alta definición con iluminación que ilumina un perímetro de 400 metros, 360 grados, en esos espacios de mayor incidencia, que permitirá un doble beneficio: el control del perímetro, la visibilidad de los agentes actuantes. También sabemos el efecto que tiene la iluminación en disuadir los actos delincuenciales. Y las cámaras permitirán grabar las incidencias
el comportamiento de estas patrullas mixtas relacionadas con los ciudadanos. Eso es muy importante porque el presidente hizo una advertencia de que este esfuerzo de control de la criminalidad tiene que ser llevado a cabo en respeto irrestricto a los derechos humanos. Entonces va a haber esa tecnología de cámaras móviles, también se va a dotar a los agentes de cámaras de cuerpo para grabar la interacción cercana de los agentes con cualquier ciudadano. También se le dotará de una flota celular que tiene un software que permite la identificación de la data de los ciudadanos sin necesidad de trasladarlo a los cuarteles o destacamentos. Señor Eso Figueroa, también es una novedad. Señor Figueroa, el gobierno la semana pasada... Geraldino, yo interrumpí a Percio como 3 veces. Adelante, Percio. Adelante, Percio, disculpe. No, gracias. No, tengo varias cosas. Una, ¿qué tan útil está siendo las cámaras instaladas? Tengo entendido que el territorio nacional, alrededor del 80%, está bajo cámaras por el 911 así es. o el C5I del Ministerio de Defensa. ¿Cómo se está coordinando esta información que fluye desde esa tecnología? Y segundo, uno sabe que, y como bien usted lo ha dicho, en las últimas semanas ha habido una especie de desafío de la delincuencia y que se incorporan todas las fuerzas, incluyendo las Fuerzas Armadas. Pero uno sabe que las Fuerzas Armadas normalmente no son un elemento permanente de la seguridad cotidiana. ¿Qué garantía tiene el país de que esta vez este programa se quede como una acción preventiva para evitar esas imágenes de alguien atracando? Porque eso conspira contra todo, la incertidumbre que genera, la marca país en el exterior, todas esas imágenes corren. Entonces quería ver cuál es la visión que el gobierno tiene de esos dos aspectos. Inicio por la parte final, porque eso también es una variación. Se dice, bueno, ha habido patrullaje mixto en el pasado. Sí, pero lo que no ha habido en el pasado es el compromiso consistente de mantenerlo hasta lograr un efecto positivo, el efecto positivo que se busca de controlar la criminalidad, de restablecer el monopolio de la fuerza que pertenece al Estado y que por el vacío de acción puede ser ocupado por la delincuencia. Entonces, esa es la diferencia, que ahora están dadas las bases, o sea, la necesidad humana, la necesidad tecnológica, la necesidad de recursos económicos para sostenerlo en el tiempo. Y el presidente ayer lo dijo, esta operación estará el tiempo que sea necesario. Y ustedes saben, por la conducta del presidente, que él es muy consistente y que no falla en el apoyo a las acciones que considera de primera importancia en materia de sus políticas públicas. Entonces estarán ahí todo el tiempo que sea necesario. Se utilizarán todos los agentes que fuere necesario para llevar al pueblo dominicano la percepción de la tranquilidad. Y paso a las cámaras. Sin duda que el avance del uso de la tecnología en la vigilancia ciudadana está probada como muy efectiva. Pero la cámara aislada no resuelve el problema de la delincuencia. Es muy útil para poder investigar un hecho delictivo, pero su capacidad disuasiva no es tan alta. Es un elemento más, una herramienta más que debe integrarse a una política de seguridad mucho más amplia. La semana pasada el gobierno anunció un programa que se llama Siembra RD. Siembra RD. Nosotros habíamos planteado en varias ocasiones que por qué frente a una crisis que se avecinaba y que todo el mundo la veía, el gobierno se mantenía callado frente a la agropecuaria, frente a la agricultura y la pecuaria. Es más, el último informe del Banco Central dice que la agropecuaria en sentido general creció un 2% solamente. Si lo dividimos, al final la agricultura tocaría uno y pecuaria tocaría otro. Bueno, entonces, yo digo, teniendo el Estado disponible 2 millones aproximadamente de tareas de tierra, y teniendo 572 asentamientos agrícolas en todo el territorio nacional,
¿Qué fue? ¿Lo sorprendió al gobierno? ¿No tomaron las medidas a tiempo? ¿No le dieron los informes a tiempo frente a una crisis que se veía desde hace meses y entonces decidieron hacerlo ahora? Correcto. Paso a responder tu pregunta, pero quiero redondear el tema de la seguridad, diciéndole a los ciudadanos que el fenómeno del aumento de la delincuencia no es un fenómeno local solamente. Y no podemos verlo de manera separada a lo que ha acontecido en el mundo en los últimos 2 años. Durante la pandemia, las medidas de cierre que se tomaron en todos los países del mundo tuvo un efecto positivo en la reducción de los hechos delincuenciales por 2 razones. Los ciudadanos estaban en las casas. No había quien robarle. Correcto, Sí. no había quien robarle. Y además los agentes policiales y militares, todos estaban en las calles, lo veíamos, sí. retenes en cada esquina. Entonces la combinación de la presencia de las fuerzas del orden y el cierre redujo casi a 0 los actos delincuenciales. Entonces no podemos olvidar que una vez sucedida la normalización de las actividades productivas y ciudadanas, también se normaliza la actividad delincuencial. ¿Qué efecto genera esto? Esto genera un efecto que yo llamo de bucle de retroalimentación. Y es que si hay 0 delincuencia y de pronto empiezan a surgir actos delincuenciales cuando ya tú te has condicionado a la seguridad, produce una percepción de riesgo mayor. Y no podemos olvidar eso. Recuerden, empecé diciendo, sí, es cierto, ocurren. Pero también hay que decirle a la ciudadanía que el efecto multiplicador de la tecnología, repetir, por ejemplo, un mismo video 1 millón de veces, produce un efecto. El mismo efecto que produce la publicidad, que nos hace comprar. Nos da una sensación general de inseguridad. Y eso también es muy importante no perderlo de vista. Y es lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Y algunos delincuentes ven el video y perfeccionan lo que ven. Correcto, funciona como estimulador. Ahora paso a la importante pregunta de Geraldino, corrigiéndole la observación de que el gobierno no había hecho nada. No es cierto. El gobierno desde su instalación empezó a promover políticas amigables a la producción nacional. ¿O no recordamos la cantidad de recursos disponibilizados a través del Banco Agrícola? Miles de millones de pesos, tasa 0, durante el 2021. Porque el presidente siempre estuvo consciente, y en medio de la pandemia, uno de los riesgos que se temía era la pérdida de la seguridad alimentaria. Y el gobierno, a la par que luchaba con la pandemia, que se mantenía activo por recuperar la actividad productiva, también vigilaba y tomaba acciones para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Pero eso chocaba con el informe del Banco Central que dice que eso creció, fue lo que menos creció ahora en los últimos 3 meses. Pero creció. Sí, pero cuando tú me hablas de un 1%, tú no me estás diciendo nada en un país de un 2%. agrícola especialmente. No, de un 2%, y hay un efecto. ¿Ha faltado en República Dominicana algún producto de la canasta básica alimentaria? ¿Ha faltado? Yo no he visto esa falta. Ha habido abundancia. Pero el problema no es la falta, es los altos precios. Ha habido abundancia. Es los altos precios. Perdón. Eso es lo que hay que ver. Primera parte de tu aseveración. Porque los altos precios se producen por la escasez. Perdón. No ha habido escasez de ningún producto en República Dominicana. Afirmar eso es una temeridad. Ha habido abundancia de todos los productos. Cierto, ha habido una inflación. Pero quiero decirte que la inflación, especialmente alimentaria de la República Dominicana, en términos regionales, alimentaria, escucha bien lo que estoy diciendo, ha sido menor. ¿Cómo lo medimos? Porque no podemos establecer opiniones por olfato o por el dedo en el aire. Medidas. La FAO tiene un índice que mide la variación de los precios internacionales de los alimentos. Al mes de abril, al mes de marzo, esta variación había alcanzado un pico histórico. Se había elevado un 12.3%. Y tú sabes, en la República Dominicana, la inflación alimentaria al mes de marzo, ¿cuánto fue? Un 0.67%.
Entonces lo hemos hecho mejor que la región. Y no podemos dejar de ver que la inflación no es local. La inflación no es provocada por ninguna realidad nacional. ¿Y cómo podemos afirmar con tanta seguridad esto? Un indicador simple, el valor de nuestra moneda. ¿Qué le ha pasado a la moneda dominicana en estos últimos 2 años? Que se ha apreciado. Entonces, si la moneda dominicana ha ganado en valor, significa que en términos locales, el peso, lo que usamos para comprar, tiene una mayor capacidad de compra. Ahora, estamos viviendo un choque internacional visible para todo el mundo que quiera ver los datos y reconocerlo con generosidad, de que los commodities a nivel global han aumentado. La pandemia causó una disrupción productiva, una disrupción de distribución. Entonces no se puede enjuiciar de manera negativa todas las políticas que hemos hecho para el sector productivo, amplísimas. Yo quisiera volver a la seguridad. Ok. Pienso que es un tema muy prioritario. Bueno, es el tema de preocupación ciudadana. Todos sabemos la situación que vive Haití, una situación caótica. ¿Ha pensado el gobierno en el riesgo que hay de que pueda haber combinaciones entre bandas nacionales y bandas haitianas, sobre todo en algunas prácticas como el secuestro y ese tipo de cosas? ¿La ha considerado el gobierno en estas ideas de establecer seguridad en el orden interno? Bueno, el presidente con mucho tino fue previsor, y ustedes recuerdan que públicamente, cuando justificaba la política de envíos reales de tropas del ejército a la frontera, porque yo en mi trayectoria periodística di mucha información de movilidad de tropas, supuesta movilidad de tropas en la frontera, que nunca, todos los días, yo llevaba un conteo, todos los días 800, 900, se prueba acá, está un 100% de la frontera y nadie la ve, uno mandaba cámara y nadie la ve. Que la tierra se traga a los guardias. Correcto. En esta ocasión y en esta administración, eso sí ha sido cierto. Ha sido cierto y están consistentemente haciendo un trabajo de vigilancia y robustecimiento fronterizo que nos ha permitido mitigar el tránsito delincuencial de un Haití controlado por bandas a la República Dominicana. Nadie puede decir que nuestras Fuerzas Armadas no han tenido éxito en controlar la posibilidad de filtración de la delincuencia transnacional. Y el presidente dijo, este es uno de los objetivos, yo tengo que velar no solo por la soberanía nacional, sino por la seguridad nacional. Entonces, dentro del análisis, evidentemente, sí es una variable que se toma en cuenta, pero por la tranquilidad en ese aspecto que tenemos, te digo que no es importante. Homero, lo más importante es el componente local. Homero, dijo en el día de hoy, o ayer, salió publicado en los medios de hoy, el director de Impuestos Internos, que en los últimos 5 meses han llegado a cifras récord de recaudación. Habló de 20.000 millones de pesos. Es así. Pero a pesar de eso, 17.000 millones de esos 20.000 que se ha buscado impuestos han ido al subsidio de los combustibles para por lo menos paliar los altos precios de los combustibles, pero además con eso la distribución de la alimentación. Pero se está subsidiando, en el caso de los insecticidas, ¿cuántos recursos el gobierno está utilizando para los subsidios y hasta cuándo se va a mantener? Lo primero es que el fenómeno de la recaudación efectiva y en aumento no solamente es en la Dirección General de Impuestos Internos, también en las aduanas se han roto récords de recaudación, y eso habla de la eficiencia de los 2 funcionarios responsables de esa área, esos funcionarios y sus equipos. Luis Valdés y Eduardo Sanz Lobatón. Hay que reconocer su gran trabajo y evidentemente eso da tranquilidad al gobierno, porque necesitamos ingresos para responder a las grandes demandas acumuladas por la población dominicana. Y dices bien, van 17.000 millones destinados al subsidio de combustible, y el gobierno de Luis Abinader, y él lo ha dicho públicamente, seguirá haciéndolo
hasta donde sea necesario. Una de las cosas que aprendimos con la pandemia, y todo el mundo se preguntaba, y cuando llegamos en agosto del 2020, que llegamos y no encontramos recursos suficientes, ¿de dónde iban a aparecer los recursos para hacer los gastos tremendos, excepcionales, que eran necesarios para garantizar la salud del pueblo dominicano? Y logramos conseguir con mayor efectividad administrativa los casi 300 mil millones de pesos que tuvimos que gastar en la pandemia. Entonces, ahora será lo mismo con el tema de los combustibles. Y creo que es una política que debe ser reconocida, un sacrificio presupuestario importante que la clase media y la población en general, porque todo el mundo sale beneficiado, debe reconocerle al presidente. Y en el día de hoy, comprar gasolina en República Dominicana es más económico que comprar gasolina en países productores de petróleo. Ya que se nos está acabando el tiempo, pero no quería dejar de hacerle esta pregunta porque justamente el domingo se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. El gobierno no se ha percatado y qué está haciendo actualmente, porque no lo vemos, que todas las cuencas hidrográficas bajas de todos los ríos del país están destruidas. Geraldino, cuando tú afirmas no lo vemos. Usted no lo ha visto. Usted no ha visto el río Nizao. Usted no ha visto el río Yuna. Usted no ha visto el Camus. Usted no ha visto el río Baní. Que todas esas cuencas hidrográficas bajas están destruidas. Sí, he visto esas cuencas hidrográficas, pero cuando me refiero a que tú dices no lo vemos, tú te refieres a la acción gubernamental en términos medioambientales. Exacto. Y me parece una afirmación absoluta, poco generosa, porque no es verdad. Y tú sabes que... Pero que no es verdad que están destruidas. No es verdad que yo les recomiendo que recorra los 23 kilómetros de la cuenca baja del río Nizao a ver si está destruida. Vuele o vaya en vehículo y hágalo. No, yo afirmo que no es verdad que no se ha hecho nada. Ah, bueno, esa es otra cosa. Exactamente, correcto. Si me hubieras escuchado, hubieras sabido que es otra cosa. Entonces, yo pienso que esta gestión medioambiental del doctor Orlando Jorge Mera ha sido muy eficiente. Y yo que tengo memoria histórica de los temas nacionales de debate, comenté mucho y reiteradamente, porque soy un preocupado por el medio ambiente, los desaguisados de las gestiones anteriores en materia medioambiental. Era un tema cotidiano en la prensa, algún hecho violatorio de la integridad del medio ambiente en la República Dominicana, y hay que reconocerle a esta gestión que ha sacado de los medios de comunicación temas fundamentales de ese elemento. ¿Hay deficiencias? Sí, y las seguirá habiendo, porque heredamos problemas acumulados enormes, y es una injusticia pedirnos que resolvamos todos los problemas en apenas casi 2 años, porque ni siquiera hemos cumplido 2 años. Una cosa final, ya Carlos está en tiempo. Final. Me está que no están nada haciéndose. Pero tiene que invitarme más temprano, porque es mucho los temas que podemos Porque hablar. además es breve. ¿Cuál es la actitud del gobierno frente al desarme? Que es un tema de la seguridad esencial. Y vimos incluso a jóvenes que evidentemente pertenecen a pandillas salir en la calle con armas, todos armados, disparando casi como un desafío al programa que el gobierno ha anunciado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así es. Este es un grave problema de la República Dominicana, porque ha habido una permisividad histórica hacia esa inclinación, esa fascinación que tiene el pueblo dominicano con las armas. Y este gobierno desde el principio se comprometió con una política de reducción de la presencia de armas ilegales en poder de los civiles y de ordenamiento de la posesión y tenencia de armas legales. Y gente también que tiene armas legales que no tiene ni mérito ni necesidad. Correcto. De eso. Y ha habido una gran evolución. Yo creo que uno de las acciones que se pueden elogiar del Ministerio de Interior ha sido la ordenación del proceso interno de control de licencias, que era un desastre, era un desorden, era un almacén de papeles, y ahora se está procediendo a tecnologizarlo, a modernizarlo, para tener las personas que tienen justificación de poseer un arma, bueno, que muestren y mantenga al día su permiso.
Hemos establecido una política de recompras de armas que será robustecida lo necesario para estimular a la gente de ceder al sector público las armas ilegales. Bueno. Indudablemente no hay razón para que los civiles tengan armas y vamos a hacer lo necesario. Muchísimas gracias, Homero. Gracias a ustedes. El Y tiempo siempre es breve. despedimos a Homero Figueroa, vocero del gobierno y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia de la República. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan, retornamos en breve.